Bien, vamos a resolver algunos ejercicios de la guía del electivo de estadística sobre estadística descriptiva, ya en especial medidas de tendencia central. Voy a resolver algunos ejercicios, por ejemplo el uno que trataba sobre describir la característica de el tipo de variable. Bueno, eso se lo dejo a usted. El 2, ¿cuál es la moda de los puntajes? ¿Cuál es la moda de los puntajes? Bien, esos son los puntajes que obtuvo Fernando, por ejemplo, es un puntaje en prueba o en porcentaje. Entonces preguntan de la 2 a la 4 sobre esos datos. Entonces la pregunta 2, ¿cuál es la moda de los puntajes? ¿Cuál es la moda de los puntajes? Es bueno en estos ejercicios, porque seguramente además me van a preguntar por la mediana, es bueno ordenar. Lo primero es ordenar de forma creciente o decreciente, cualquiera de los dos. Entonces, si te fijas, uno no están ordenados, por lo tanto tengo que partir ordenando. Por el más pequeño de esto es el 76. Entonces, al ordenar, no cometo el error de la mediana, ¿cierto? 76. Entonces, ya elimino el 76 porque ya lo puse. Luego, después del 76 viene el 78, ¿cierto? Después del 78 viene el 80, después el 81, después el 84 y después el 91. ¿Se fija lo que voy haciendo? Voy tarjando, perdón, hay 284, casi me equivoco. Hay 284 y después hay un 91, casi me equivoco. Ya, ahí están, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hay 284. Cuando hagan esto de tarjar, yo sugiero hacerlo con lápiz de mina para que si se equivocan vuelvan a hacerlo y no alteren los datos. Ya, lo ordené. No me lo pedían, pero bueno. ¿Cuál es la moda? La moda, acuérdense que es el dato que más se repite. Tengo aquí un dato que más se repite, que es el 84, ¿cierto? El 84. Por lo tanto, el dato que más se repite es el 84, alternativa D. ¿Listo? La 3. ¿Cuál es el puntaje promedio? Bueno, para sacar el puntaje promedio tendré que hacer la suma de los datos y luego dividir por la cantidad total de datos, que son 7. ¿Listo? Entonces divido por 7. Si hago la suma y luego divido por 7, obtendré que el promedio es 82, o sea, un promedio de 82 lo que obtuvo este alumno en estos puntajes, ¿correcto? Por lo tanto, también es la D. Esa era la 3, ¿cierto? La 3. Después viene la 4. ¿Cuál es la mediana? La mediana, y por eso que ordené, porque después a veces uno se puede equivocar, la mediana podría haberla encontrado aquí, el dato que está al medio, y cometo el error porque tengo que ordenar primero. La mediana entonces tengo que ordenar. Ya ordené, aquí están los datos. La mediana, acuérdense que está justo al medio. Por ejemplo, como son 7 datos, esta es la mediana. ¿Por qué? Porque tengo 3 datos a la izquierda y 3 datos a la derecha. Entonces, la mediana es el dato 81. ¿Sí? En la mediana es el dato 81. Por lo tanto, la alternativa B de la 4. ¿Listo? Ya. Esos son los primeros dos, el 2, el 3 y el 4 ejercicios de esta guía del electivo o nivelación de estadística. Vamos con el 5. Número 5. En el 5 dice, tenemos acá, la tabla de la figura muestra la distribución de frecuencias del número de bicicletas que tiene cada uno de los 25 alumnos del curso. ¿Cuál de las siguientes son verdaderas? Cuidado porque preguntan por la verdadera, ¿sí? Entonces, la primera, el valor de A es 6. El valor de A es 6. Vamos a ver, ¿cuál es A? Ahí. ¿Cómo se va completando esto? Tengo que entender primero la tabla. Estos son los variables. Esta es la frecuencia de la variable. Ahí dice frecuencia acumulada, ¿cierto? Frecuencia acumulada, que a veces le pone F mayúscula nomás, y ahí hay que entender que es frecuencia acumulada. La frecuencia relativa está en porcentaje y la frecuencia relativa acumulada, ¿cierto? Ya, entonces hay que ahora ir comprendiendo. Si aquí tenía 5 bicicletas, ¿cierto? Entonces se acumulan 5.
Después el segundo elemento es 8 bicicletas. Y entonces, como tenía 5 antes, sumo 5 más 8 me da 13. Es como hacer una suma así en diagonal. 5 más 8, 13. Y después 13 más el valor que me están preguntando, que es la A, debería darme 17. 13 más A es 17. Así que si lo pongo aquí en forma matemática, 13 más A debería darme el 17. Entonces la A debería ser 4. ¿Correcto? El A debería ser 4. Y acá dice, el A es 6. No, entonces falso. Porque el A debería ser 4, ¿ven? 13 más 4, 17. 17 más 8, 25. Ahí estamos. Listo. La primera es falsa. Si la primera es falsa, aplicando un poquito estrategia de pruebas de selección, ya sea PSU o prueba de transición, si la primera es falsa, fíjese, pregunta por la verdadera. Entonces, todas ellas, no, porque la primera es falsa, la elimino. 2 y 3, podría ser 3, podría ser 1, no. Entonces ya voy descartando. Ya, la 2 dice el 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas. Ojo, tiene una o dos bicicletas. Si me fijo en la acumulada, que es la que está acá, 52%, mire la interpretación. 52% significa que el 52% de los alumnos o de las personas de este estudio tienen una o dos bicicletas. Ve que una tienen 20% y dos tienen, bueno, el B lo puedo sacar ahí, de la misma manera que lo hice antes. Diciendo B, ese lo puedo sacar del 20% que tengo ahí, más el B, que está ahí, ¿cierto? Debería ser igual al 52%. ¿Ve que voy sumando cruzado? O sea, 20 más B es igual a 52, porque aquí está la frecuencia relativa acumulada. Entonces el B vale 52 menos 20, 32. 32% vale B. Ya, pero me preguntan acá, el 52% de los alumnos tiene una o dos bicicletas. Una bicicleta tiene el 20 alumnos, o perdón, el 20%, dos bicicletas tienen el 32% y tienen una o dos el 52%, o sea que eso está bien. Verdadera. El valor de C es 100, sí, porque el C muestra el total de la relativa acumulada, ¿cierto? 68 más 32, ahí está el 100. El C debe ser 100%. Siempre acá 100% porque tengo todos los datos. Verdadera también. Entonces, si es verdadera, la segunda, la tercera, no hay que confundirse con esa F porque era de frecuencia acumulada de la tabla, ¿cierto? Verdadera la segunda, la tercera también, entonces aquí es alternativa. Ah, chuta, aquí se repitió, dice A, B, C, D, pero es la B, que debería ser la C, ¿cierto? Porque aquí se repitió. Tengan cuidado con esto. Es esa, es la B, pero que debería ser la C. Listo, ahí estaría la 5, que corresponde a este análisis de la tabla. ¿De acuerdo? Ojalá se haya entendido. Vamos con otro. Recuerda que no voy a hacer todos los ejercicios, voy a hacer solo algunos. Vamos con el 6. El 6 dice, la tabla de la figura muestra la distribución de frecuencia del número de libros agrupados por intervalos que tienen 200 familias. ¿Cuáles de las siguientes aseveraciones son verdaderas? Ojo que preguntan por la verdadera. Primero, la amplitud del intervalo es igual. Vamos antes de responder, vamos a analizar la tabla. Acá tengo la columna o variable número de libros, la variable nominativa, ¿cierto? Que le doy un nombre. Número de libros entre 0 y 100. Y hay un intervalo ahí que está abierto y acá está cerrado. Marca de clase. Marca de clase, recuerden que la marca de clase era el representante del intervalo. Entre el 0 y el 100, ¿cuál elijo? El que está al medio. Así que saco un promedio de los extremos del intervalo. ¿De acuerdo? Número de familias. Estas son las frecuencias. ¿Ya? Recuerden que esto está entregando el número de libros que tiene 200 familias. Por ejemplo, entre 0 y 100 libros hay tantas familias, 67. Entre 100 y 200 hay 66 familias y así. Entonces, lo primero es que requiero completar la marca de clase. Recuerden que marca de clase, lo puedo anotar así, era el promedio del intervalo. Voy a anotarlo así, promedio de intervalo. Era el representante del intervalo. Entonces, lo que hago es, bueno, si lo quiero anotar con límite, límite izquierdo o límite inferior más límite superior partido en 2. Entonces, límite inferior es el 0, el límite superior sería el 100, ¿sí?
Entonces, vamos a sacar la primera marca de clase. Podemos ponerla ahí al ladito, igual. Entonces a mí no me va a alcanzar porque estoy escribiendo con plumón grueso. Entonces voy a sacar la primera. Entre el 0 y 100 voy a sacar esta marca de clase. ¿Cómo saco la marca de clase aquí? La saco sumando el 0 más el 100 y dividirlo por 2. ¿Ve? Límite inferior, límite superior, dividido por 2. Eso es 50. Entonces aquí va 50. ¿Listo? 50. Bueno, y lo mismo con la otra, pues. Entre el 100 y el 200, lo mismo. Marca de clase es 100 más 200 partido en 2. Eso es 150. Bueno, si se fijan, lo que vamos haciendo siempre es sumarle 100 nomás, porque de acuerdo a la amplitud del intervalo. Entonces aquí voy a poner 250 más 100, 350. Listo. Ahora vamos a responder. Vamos a ver la 1. La 1 dice, la amplitud del intervalo es 50. La amplitud del intervalo es 50. No, porque la amplitud es 100. Ve que va desde 0 a 100 hay 100. Entonces la primera es falsa. Segunda, B más D es igual a 500, voy a anotarlo aquí. B más D es igual a 500, a veces se anota así, ese signo de interrogación, ¿será igual? B más D es igual a 500. Vamos a ver, B era 150 y D era 350. Y efectivamente es 500, así que correcto. La 2 es verdadera, ¿sí? La 2 es verdadera. Y luego la 3. La 3 dice, el producto de C por la frecuencia respectiva es 7800. Si usted multiplica C por la frecuencia respectiva, el C es 250 por la frecuencia respectiva, que es 39. Si usted multiplica, vamos a hacerlo un poco rápido para que no perdamos tiempo en esto. Vamos a multiplicar aquí. 250 por 39. 9750. 250 por 39, 9750. Si coloco aquí 9750 y acá dice 7800, falso también. Y como preguntan por la verdadera, entonces la 1 es falsa, la 2 verdadera, la 3 falsa, solo 2, entonces la B. ¿De acuerdo? Ya, entonces ya llevamos algunos ejercicios, sigamos con los otros para no perder tiempo. Recuerden que esta guía tiene bastante ejercicio, pero algunos son muy simples, muy conceptuales, y hay otros que hay que trabajar un poquito. Vamos con la 7. Dice, responda de la pregunta 7 a la 11. Hay una tabla, fíjense que aquí está el dato, aquí está la frecuencia. Cuidado con estas tablas porque suelen confundir la frecuencia de la moda con la moda, entonces porque son puros números. Y a veces conviene agregar una columna aquí con la frecuencia acumulada. Se lo vamos a hacer si es necesario. Miren, preguntan cuántos datos tiene la muestra, ¿ya? Preguntan cuál es la moda, la mediana y el resultado de sumar todos los datos. ¿Y cuál de las siguientes representa de mejor manera el comportamiento? ¿Sí? Listo. Veamos entonces. Como les dije, aquí conviene agregar una columna, ¿cierto? Así que vamos a agregar una columna aquí para la frecuencia acumulada, ¿sí? Vamos a hacer la mano nomás para que entiendan cómo agregar aquí la frecuencia acumulada y por qué conviene. Frecuencia acumulada. Ya, miren, la frecuencia acumulada, ¿cómo era? Si aquí tengo 3, entonces en el primer dato tengo 3, aquí tengo 3. Si en el segundo aquí tengo 4 veces el 2, entonces como ya tenía 3 datos, voy acumulando los datos, más 4 serían 7. Después que aquí tengo 7 más 1 serían 8. ¿Ven que voy sumando así como en diagonal? 3 más 4, 7 más 1, y aquí entonces 8 más 0 serían 8. 8 más 7 serían 15, 15 más 5 serían 20 y 20 más 4 serían 24. Tengo 24 datos entonces. ¿Estamos? ¿Para qué me sirve la frecuencia acumulada? Por ejemplo, para la mediana y para saber cuál es la cantidad de datos. También me sirve para eso. Ya. ¿Cuántos datos tiene la muestra? 24. Acabo de encontrar la frecuencia acumulada y eso me da el total de datos, así que es la C.
¿Cuál es la moda de los datos? La moda, recuerden que la moda es el valor del dato que más se repite, no confundir con la frecuencia de la moda. Entonces la moda, me fijo aquí cuál tiene mayor frecuencia. El 7, la mayor frecuencia es el 7. Y ahora me fijo, ¿cuál es el dato? Porque el dato no es 7, ¿cierto? El dato es la frecuencia. El dato es el 5. El 5 es el dato que tiene frecuencia 7, es decir, la moda es el 5, no el 7 es la frecuencia. Por lo tanto, aquí coloco 5. ¿Cuál es la moda? El dato 5. ¿Cuál es su frecuencia? 7. Cuidado porque si me hubiesen preguntado la frecuencia de la moda es 7. 9. ¿Cuál es la mediana de la muestra? La mediana de la muestra me fijo en que son 24 datos. Por lo tanto, la mediana está en el dato central. Pero como son datos pares, hay dos datos. Entonces miren, para la 9, mediana, hay 24 datos. ¿Ya? Entonces, acá hay varias formas de hacerlo, una con fórmula, otra sin fórmula. Miren, aquí voy a tener, por ejemplo, 11 datos. ¿Ya? A la izquierda. A la derecha, 11 datos. ¿Por qué puse 11? Puse 22. Entonces, aquí está el dato 12 y el dato 13, ¿cierto? Dato 12, y aquí está el dato 13, y aquí tengo los otros 11 datos que me suman 24 en total, ¿cierto? 11 más 1 son 12 más 13, y aquí está la posición. No confundir, posición. Doceava y treceava. Entonces la mediana está en el promedio de esos dos. Entonces tengo que promediar el dato 12 con el dato 13. ¿Ya? Otra forma de encontrar la mediana, acuérdense que era n medio más 1. ¿Cierto? N medios. Entonces son 24 dividido por 2, son 12, 12,5. Ahí está la mediana, en la posición 12,5. Ya, voy a ir a la frecuencia acumulada. Fíjense en la interpretación de estos. Aquí tengo 3 datos, aquí tengo 7 datos, tengo 8 de nuevo, y acá, en este tramo, entonces voy a tener los datos desde el 9 al 15, aquí. Y todos esos datos corresponden al dato 5, desde el 9 al 15, ¿cierto? Y como del 9 al 15 tengo los datos incluidos del 2 al 13, entonces los datos del 9 al 15 son el dato 5. A los que les cuesta entender esto, yo les digo, bueno, interpreten la tabla entonces. El dato 1 se repite 3 veces. 1, 2, 3. El dato 2 se repite 4 veces. 1, 2, 3, 4. El dato 3 se repite una vez. Dato 3. El dato 4 no hay. El dato 5 7 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Y ahí pueden seguir con lo otro, pero miren. Aquí tengo los 11 datos que están marcando aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y después viene el dato 12, 12 y el 13. Aquí están los datos centrales. ¿Se fijan? Y si quiero sacar la mediana, saco el promedio, pero 5 más 5 partido por 2 sigue siendo 5. Por eso que la mediana también es 5. ¿Estamos? Ya. Vamos con ¿cuál más viene ahora? El 10. La pregunta 10. ¿Cuál es el resultado sumar todos los datos de la muestra? Cuidado porque a veces, ¿qué es lo que hacen? Dicen 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 y ahí está la respuesta. Incorrecto. Incorrecto. Otra forma de equivocarse. Sumar las frecuencias. 3 más 4 más 1 más y ponen 24, ¿cierto? También se pueden equivocar ahí. De hecho, ahí aparece la letra A, 24. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que entender esto, lo que está pasando aquí con los datos. Ve que aquí yo lo escribí uno por uno, que no es necesario hacerlo, yo lo hice para que entendieran la tabla. Pero ¿qué es lo que podría hacer uno un poquito más rápido? Es decir, la suma de todos los datos, ¿cómo la obtengo? ¿Cierto? Bueno, voy a anotar aquí una expresión matemática que es sumatoria, necesito suma cada dato por su frecuencia. Esto es casi lo mismo que como calculo el promedio de estos datos agrupados, pero sin dividirlo por el total de datos. Entonces voy a tener el primer dato por su frecuencia, más el segundo dato por su frecuencia, más el tercer dato por su frecuencia, más el cuarto dato por su frecuencia, más el 5 dato por su frecuencia, más
el sexto dato por su frecuencia y más el séptimo dato por su frecuencia, ¿cierto? Listo, y ahí tengo la sumatoria. Ojo que no estoy calculando promedio, estoy solamente sumando los datos, es decir, lo mismo que hacer esto. 1 más 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 2 más 2 más 3 más 5 más 5. Estoy resumiéndolo aquí. El 1 3 veces, el 2 4 veces. Bueno, si usted hace esa suma, le va a dar que la suma es 107. Si quisiera calcular el promedio, usted divide 107 dividido en 24 y le va a dar el promedio, ¿cierto? Pero aquí me están pidiendo la suma, por lo tanto el 10, la suma es 107, la letra D. ¿Estamos? Ya. ¿Cuál más me falta? La 11 dice, ¿cuál es la siguiente alternativa que representa de mejor manera el comportamiento del promedio? Si se agregan dos unos a la muestra. Ya, se agregan dos unos a la muestra. Supongamos que, acuérdense que la muestra era la que estoy graficando ahí, ¿cierto? 1 más 1 más 1 más 2 más 2 más 3. Supongamos, para seguir aquí mismo, no se pierda la idea, supongamos que agrego dos unos a la muestra. Estoy haciendo el 11. Agrego dos unos a la muestra. Entonces, ¿qué más va a pasar? Que la suma de los datos, acuérdense que es el dato por su frecuencia, que recién la había hecho, era 107, le voy a agregar ahora dos unos. Entonces, como son dos unos, lo puedo agregar 1 más 1 o bien 1 por 2, porque son dos veces. Entonces me va a dar ¿cuánto? 107, 108, 109. 109, ¿cierto? Y como me preguntan el promedio, voy a dividir ahora para sacar el promedio de los nuevos datos, que ahora son 26 datos, porque ve que agregué dos unos más. Sería 109 dividido en 26, ¿sí? 109 porque agregué dos datos más, dividido en 26. Bueno, si hacemos la división, 109 dividido en 26 me da 4, bueno, voy a darlo aquí, el nuevo promedio, 4,19, vamos a dejarlo en 19, 4,2, ¿ya? Supongamos 4,2, el nuevo promedio. Y fíjense la pregunta, ¿cuál de las alternativas representa mejor la manera de comportamiento del promedio si se agregan dos unos a la muestra? Obviamente, este es el nuevo promedio, tengo que saber cuál era el promedio anterior. El promedio anterior, de que aquí tenía la suma de los 24 datos, yo les dije que más adelante podían preguntarle el promedio, dividido en 24, que no me lo preguntaban antes, pero ahora lo voy a necesitar. Así que 107 dividido en 24, me da 4,45, aproximemos a 4,46. Ya. Ese era el promedio antiguo, que no me lo preguntaban, pero ahora lo voy a calcular para comparar con el nuevo promedio, que era 4,2. Pongámosle 4,5 y 4,2. ¿Ya? Entonces, el promedio anterior era 4,5 y ahora 4,2. Fíjese que bajó. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Disminuye en 2 unidades. Incorrecto. No disminuye en 2 unidades. La B aumenta en 2 unidades. No, pues no aumenta en 2 unidades. Se mantiene, claramente no, porque bajó a 4,2. Disminuye, ahí está. Disminuye el promedio, ¿ves? Que antes era un 4,46 y ahora un 4,19. Porque se agregaron dos unos. Repito lo que dice aquí. La misma suma que tenía antes, que eran los 24 datos, le agregué dos unos. Dividí por 26 porque ahora son 26 datos. Me da 4,19. Por lo tanto, el nuevo promedio disminuye. Ya, vamos, dice, de la tabla de frecuencia de la figura corresponde a la estatura de 10 personas. ¿Cuál es la media aritmética de las estaturas? ¿Cuál es la media aritmética de las estaturas? Ya, entonces, media aritmética, no olvidar que la media aritmética se refiere al promedio. Y ahora, ¿cómo calculo esto? Mire, errores comunes. Mal entender la tabla, porque aquí dice la altura 1,5 metros, metro y medio, ¿cierto? 3, pero 3 ¿qué? 3 personas, o 3 encuestados, ¿ya? O 3 registros. 1,60 o 1,6 son 2 personas, con 1,7 son 5 personas. Error común. Suman 1,5 más 1,6 más 1,7 dividido por 3
y le pone el promedio 1,6 y pone la letra A. A esto me refiero. Más 1,7 divide por 3, 1,6 y marca la A. Malo. Por favor no hacer esto, ¿ya? Si no... Ya, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer la interpretación, miren, 1,5 o 1,5 metros por 3. ¿Por qué? Porque estoy usando la fórmula de promedio para datos agrupados. ¿Cuál fórmula? Que dice que hay que multiplicar el dato por su frecuencia y hacer la suma de todas, ¿cierto? Y dividir por la cantidad de datos. Eso estoy ocupando. Entonces 1,5 por 3 más 1,6 por 2 más 1,7 por 5 y todo dividido por ¿cuánto? Por la cantidad de datos. Otro error, dividen por 3 aquí. No, son, en total de datos son 3 acá, más 2, más 5, son 10 datos. ¿Se fijan? Entonces, ojo con esas consideraciones. 1,5 por 3 son 4,5. 1,6 por 2 son 3,2. Y 1,7 por 5, 5 por 7, 35. 3 serían 8,5 dividido por 10. Ya, entonces, si ustedes hacen ese cálculo, van a tener el valor siguiente, 1,62. ¿Listo? Entonces usted tiene que sumar 4,5 más 3,2 más 8,5 y dividirlo por 10. Y le da 1,62. ¿Estamos? No cometer el error que les marqué ahí, por favor, para que no se vayan a equivocar. Interpreten muy bien las tablas. ¿Estamos? Vamos con el otro. Será el 13. Vamos con el 15. Recuerden que no estoy haciendo todos los ejercicios, pero sí algunos que ustedes mismos me han preguntado. La tabla de la figura muestra los resultados de una encuesta realizada a 100 personas. A 100 personas. Respecto al número de hermanos, ¿cuál es la moda? Me preguntan por la moda. Dice el número de hermanos y aparece aquí la frecuencia. Este ejercicio es súper sencillo, pero tienden a confundirse porque a veces ponen datos que no corresponden. Me tengo que fijar aquí que 0 hermanos, 19, ¿cierto? 19 personas, o sea que tiene hermanos. Un hermano, hay 18 personas, ¿cierto? Por ejemplo, usted le preguntan ¿cuántos hermanos tiene? 1, 2, 3, 4, 5 y usted coloca ahí. Por ejemplo, aquí el 3. 3 hermanos, hay 14 personas de la encuestada que tienen 3 hermanos y así. Por lo tanto, ¿qué está de moda? Podrían preguntarle. Tener 0 hermanos, tener 1, tener 2, tener 3, 4 o 5. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Fijarse en cuál es la que tiene mayor frecuencia. 19, 18, 19, 14, 20. 20 es la mayor frecuencia. Esta es la mayor frecuencia. Pero 20 no es la moda. Ve que aquí podría poner la 20 es la frecuencia. Entonces la moda, ¿cuál es? El dato. Y el dato es 4. Y la frecuencia de la moda, que a veces también preguntan, es 20. Tengan cuidado. En la moda es 4. Por lo tanto, la letra C. ¿Listo? Ya. Esa es la 15, que no era muy complicada, pero igual la quisimos explicar. Vamos con la siguiente. Siguiente, son las 17 y la 20. Aquí aparecen algunas preguntas con respecto a un gráfico. Dice responder los ejercicios 17 al 20 con respecto al gráfico. ¿Cuál es el número de datos de la muestra? Lo primero que le preguntan, ¿cuál es el número de datos de la muestra? Para responder esa pregunta, ¿qué es lo que hay que hacer? Interpretar el gráfico. Ve que a veces hay que interpretar la tabla, hay que interpretar el gráfico. En esta materia de estadística debo ser capaz de leer correctamente los gráficos. ¿Ya? Listo, ¿cuál es el número de datos de la muestra? Entonces, primero interpreto el gráfico. Dice que número 1 dice que hay 3 personas. Recuerden que la frecuencia y aquí están los datos. Por ejemplo, no sé, con un año hay 3 personas, con 2 años hay 5 personas, así podría yo darle una interpretación. ¿Ya? O bien, la otra alternativa, que a algunos les cuesta lo gráfico, lo visual, entonces algunas personas lo que hacen es una transcripción.
lo que hacen es transcribir la información que está en esta tabla, en este gráfico, la transcriben en una tabla y ponen 1, 2, 3, 4 y hasta el 6. Y el 1 la frecuencia 3, el 2 la frecuencia 5, el 3 la frecuencia 2, el 4 la frecuencia 6 y así hasta el 6. Me faltó espacio ahí. ¿Se entiende? Entonces aquí transcribí la parte gráfico, lo visual, lo transcribí a una tabla. No es necesario hacerlo, pero me ayuda a no equivocarme, por ejemplo. ¿Cuál es el número de datos de la muestra? Si quiero saber el número de datos, bueno, igual voy a seguir para acá para que vean hacia abajo los otros valores. Tengo el 4 y 6 tengo 1. Ya. Si quiero saber cuántos datos tiene la muestra, tengo que sumar las frecuencias. O poner otra columna de frecuencia acumulada, ¿cierto? Esto podría poner aquí otra de la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada a veces se pone con mayúscula o a veces le ponen una A. Recuerden cómo era la frecuencia acumulada. Frecuencia acumulada era, parto con 3, porque son los mismos 3 que tengo ahí. Luego, como tengo 3 y le agrego 5, entonces ahora son 8 aquí. Como son 8 que tengo y le agrego 2, entonces tengo 10. Tenía 10 y le agrego 6, 16. Tenía 16 y le agrego 4, 20. Y tengo 20 y le agrego 1, 21. Ya, frecuencia acumulada me sirve para qué? Para saber cuántos datos son y también me sirve para la mediana y bueno, para otras cosas más. Así que es buena idea hacer esta tabla o hacer el análisis del gráfico. Vamos con la 17. ¿Cuál es el número de datos de la muestra? El número de datos de la muestra son 21, ahí está. Por lo tanto, alternativa D. ¿Cuál es la mediana de la muestra? Ojo con la mediana. La mediana, acuérdense que para encontrar la mediana es el dato central, en la posición central. Si son 21 datos, la mediana debería estar al medio, ¿cierto? Aquí. Y podría tener 10 datos aquí y 10 datos a su izquierda, siempre y cuando estén ordenados de mayor a menor. Y aquí están de menor a mayor, ¿se fijan? Ya, entonces los 10 datos a la izquierda, 10 datos a la derecha y uno está al medio, esa es la mediana. La posición 11, posición, no confundir con el número 11, es posición 11. ¿Estamos? Ya, miren aquí, voy a explicarlo con la tabla y después con los datos. Hasta aquí tengo 3 datos. Hasta aquí tengo 8 datos acumulados. Hasta aquí tengo 10 datos acumulados. De ahí para arriba hay 10 datos. El dato 11 viene aquí. Aquí viene el dato 11, que corresponde al número 4. ¿Estamos? Repito, hasta ahí para arriba tengo 10 datos acumulados porque estoy con la frecuencia acumulada. El dato 11 viene aquí. Y también el dato 12, 13, 14, 15 y hasta el 16. Y el dato 17 viene acá abajo. Por lo tanto, si hago esto, la mediana debería ser 4. Ahora, a los que les cuesta hacerlo con la tabla, sí, bueno, cuando son pocos datos funciona, pero también pueden hacerlo así. El 1 aparece 3 veces. 1, 1, 1. El 2 aparece 5 veces. 1, 2, 3, 4, 5. El 3 aparece 2 veces. 1, 2. El 4 aparece 6 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 5 aparece 4 veces. Y así, hasta la última, ¿cierto? Entonces, la mediana está en la posición onceava. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ahí está la mediana. ¿Ve que es el dato 4? Entonces, respuesta mediana, dato 4. También es la D. ¿Estamos? Listo. Vamos con ese era el 18. El 19. ¿Cuál es la moda? La moda, ¿cuál es el dato que más se repite? La moda, me voy a fijar aquí el que tenga mayor frecuencia. Por ejemplo, el que tiene mayor frecuencia es el 4, porque tiene 6 veces. O bien me fijo en el diagrama de barras, aquí tiene mayor frecuencia el 4. Entonces, la moda es el 4 y la mediana también. Y el 20, ¿cuál es el promedio aproximado de la muestra? Promedio aproximado, recuerden que cuando los datos están en tabla, como estos, tabulados, o cuando están en barra, en gráfico, el promedio, tengan cuidado, porque debo aplicar la expresión para promedio de datos tabulados. Sumatoria del dato
por su frecuencia partido por la cantidad de datos, ¿correcto? Tengan cuidado porque a veces cometen errores cuando los datos están ya sea en tabla o están en tablas, digamos, no agrupadas o en tablas agrupadas. El promedio entonces, sumatoria significa eso, sumatoria de los productos entre el dato y su frecuencia, es decir, el dato 1 por 3 más el dato 2, se pueden fijar en la tabla o en el gráfico, ¿cierto? Pueden multiplicar ahí el 1 por el 3, es decir, lo que está en la base de ese rectángulo, ¿cierto? Por la altura. Después la otra base por la altura y así. Es como calcular el área de esos rectángulos. Después más adelante viene un contenido que es distribución normal, variable aleatoria continua, que pueden aplicar esta idea. Ya, entonces voy multiplicando. El 1 sale 3 veces, 1 por 3. Después el 2 por 5 más el 3 por el 2 más 4 por 6 más 5 por 4 y más 6 por 1. Y todo eso dividido en la cantidad total de datos, que son 21, ya lo habíamos sacado antes. X barra, es decir, el promedio. Hago el cálculo, y si usted hace el cálculo, bueno, es más o menos 3,3. ¿Ya? Ese es más o menos el promedio. Ya, entonces esa era la pregunta 20. Promedio 3,3. ¿Listo? Vamos a las otras preguntas. Vamos a las otras preguntas. 21 hasta la 25. Pregunta 21 a la 25. Vamos. La siguiente tabla indica el sueldo recibido por 30 trabajadores en un banco. Responda a las preguntas de la 21 a la 25 con estos datos. ¿Listo? ¿Cuál es el salario promedio? Ya. Como hemos explicado varias veces ya, hay que tener cuidado con estas tablas. La interpretación primero. 250.000 recibieron 3 personas. 260.000 recibieron 4 personas. 370.000 recibieron 8 personas y eso. ¿Qué conviene acá? Conviene hacer extender la tablita, ¿cierto? Yo la voy a hacer aquí y poner la información que corresponde a la frecuencia acumulada, por ejemplo, ¿ya? Frecuencia acumulada. ¿Por qué? Porque es útil a veces, y a veces me preguntan incluso la relativa porcentual, también por eso a veces hago otra columna ahí. Ya, fíjense. Frecuencia acumulada. Aquí parto con 3. Al 3 le sumo el 4, le da 7, ¿cierto? Al 7 le sumo el 8, me da 15, voy sumando como en cruzado, ¿sí? Al 15 le sumo el 2, me da 17, al 17 le sumo 6, me da 23, y al 23 le sumo 7, me da 30, ¿ya? Frecuencia acumulada. Si necesito otra información la voy a poner en esa columna. ¿Cuál es el salario promedio? Recuerden cómo era el salario promedio. Entonces saco un promedio y acuérdense la fórmula, sumatoria de los productos entre el dato, su frecuencia y lo divido por el total de datos. ¿Estamos? Entonces voy a hacer eso. El dato es 250.000. Voy a ponerle 250 nomás. O podría ponerle 25 y después lo multiplico por 10.000, pero bueno, voy a ponerle 250 para que el cálculo se reduzca y eso después lo multiplico por 1000. ¿Estamos? Por 3 más 260 por 4 más 370 por 8 más 380 por 2 más 390 por 6 más 400 por 7, y acuérdense que hay que dividirlo por el total de datos, que son 30, lo acabo de calcular. ¿Estamos? Lo acabo de calcular. Bueno, si usted hace el cálculo, vamos a hacer aquí la calculadora, entonces debería llegar a la respuesta. Vamos a hacerlo aquí. 250 por 3 más 260 por 4 más 370 por 8 más 380 por 2 más
390 por 6 más 400 por 7 igual 10.650. 10.650 y usted lo divide por 30, ¿cierto? Y le da 355, pero ojo, yo usé 250 y no 250.000, así que ese resultado debe ir por 1000. Entonces el resultado del promedio es 355.000, ¿ya? Por 1000, porque acuérdense que yo aquí ocupé 250 y no 250.000 para que no me salieran tantos números. Podría haber ocupado 25 también, después multiplico por 10.000. ¿Listo? Ya. ¿Cuál es el promedio aproximado entonces? 355.000, la letra B. ¿Cuál es el valor de la mediana? La mediana, acuérdense que está al medio. Para eso me sirve esta tablita con la columna de la frecuencia acumulada, que a lo mejor se ve poco, pero a ver, voy a aclararlo ahí. La mediana, acuérdense que son 30 datos, la mediana, está en la posición central. Como son 30 datos, hay dos posiciones centrales, la 15 y la 16. Entonces, aquí tengo 14 datos. 14 datos y aquí van a haber dos al medio. El dato 15 y el dato 16. 14 a la izquierda, 14 a la derecha, son 28, 29 y 30. Entonces la mediana tengo que sacarlo como promedio entre el dato 15 y el dato 16. ¿Cierto? Dato 15 y dato 16. Ya. Pero no me piden necesariamente la mediana con ese cálculo, porque a lo mejor me va a dar acá al tiro directamente. Miren, voy a ir a la posición 15 y 16 de mi tabla. Aquí tengo los 7 primeros datos, ¿cierto? ¿Se ve? Después el dato 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 están aquí, que corresponden del 8 al 15 a 370.000. Voy a tener que hacer entonces el cálculo. 370.000. Más el dato 16, fíjense que corresponde al siguiente tramo, porque hasta aquí tengo 15 datos hacia arriba. El dato 16 y el dato 17 corresponden a 380.000. Entonces aquí saco la mediana, un promedio del dato 15 y el dato 16. Entonces el promedio es 375.000. ¿Listo? Ahí está la mediana. Por lo tanto, me preguntaban cuál es la mediana de la 22, la C. 22 la C, ¿sí? Aquí. Listo. Voy al 23. 23 me preguntan cuál es el valor de la moda. La moda es el dato que más se repite. Y el dato que más se repite, voy a fijarme el que tenga mayor frecuencia. ¿Cuál es el dato que más se repite? El dato que más se repite es el... ahí, 370.000. ¿Por qué? Porque tiene mayor frecuencia. Su frecuencia es 8. ¿Ve que ahí sale? El 370.000 se repite 8 veces. Ya, entonces el 23 es 370.000 la B. ¿Estamos? La B. Ya, ¿cuál más me queda? 24, 25. Miren, se está alargando un poco el video. La idea es que no se aburran y que obviamente vayan entendiendo algunas cosas. Voy a tratar de hacer otro video para los otros ejercicios que me van quedando. Me quedé en el 23. Ojalá les haya servido un poco. Entiendan que estamos aclarando dudas de a poco. Y la próxima clase, el próximo video, voy a explicar lo otro. Miren, me quedó el pendiente el 29-30, que me lo han preguntado harto. Pero tampoco la idea es que se alargue tanto el video. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Que les vaya bien. Adiós.